¿Cómo están, queridos estudiantes, es decir, compañeros, queridos estudiantes? Miren, ya habiendo visto la primera unidad, vamos a pasar ahora a ver cada uno de los temas de la segunda unidad como una manera de repaso y de también de poder darnos cuenta de que qué importancia tiene esta segunda unidad dentro del curso. Entonces, lo primero que vamos a ver son los contenidos que tenemos. Es cierto, en un grupo hemos tenido la posibilidad de exponerlos, en otro grupo de repasarlos por la reducción del tiempo. Sin embargo, lo importante es que ahora vamos a tener la explicación de estos temas por temas. Van a tener videos por temas para que así puedan ser fácil también de hacer su descarga y no tengamos que tener videos de 30, 40 minutos, sino pequeños videos más cortos según los temas. Entonces, los temas que vamos a ver son las características personales o biográficas que habíamos visto, la edad, sexo, raza, antigüedad, el aprendizaje, que vemos sus teorías, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el conductismo, el aprendizaje social, ¿no? Las actitudes, componentes básicos de las actitudes, también las actitudes hacia el trabajo, la personalidad y los valores, que es la personalidad, indicar sus atributos, principales de la personalidad que influyen en el comportamiento, importancia de los valores. Entonces, y por último veremos la percepción de las personas, ¿no? Teoría de la atribución, personas, la percepción selectiva, efectos de halo, efectos de contraste y estereotipos. Todo esto es lo que vamos a ver. En este primer video solo nos vamos a enfocar en las características biográficas. En el siguiente iremos viendo las actitudes, después aprendizaje, después la personalidad y valores y después por último la percepción. Bien, hablemos de las actitudes biográficas. Dentro de las actitudes biográficas que hemos podido ver o características personales como la edad, el sexo, la raza, la antigüedad laboral, que son objetivas y se obtienen con facilidad de los expedientes personales. Tales características son representativas de la diversidad de nivel superficial. Tenemos que ver estas características personales, biográficas, y las tenemos que tener en cuenta, puesto que son muy importantes dentro del desarrollo organizacional. No es lo mismo si estamos trabajando con personas de una edad muy avanzada, ya personas de tercera edad, como personas que recién también están recién saliendo de las empresas o perdón, de las universidades a las empresas. Y cuando pasa eso, tengo que darme cuenta cómo son estas personas. Tengo que saber las edades, tengo que saber a qué sexos pertenecen, las razas, el origen, la discapacidad, la religión, la antigüedad. Entonces yo voy viendo cada una de estas actitudes o estas características biográficas que se van dando poco a poco dentro del desarrollo y que son parte muy visible, como dice acá, a un nivel superficial. ¿Eso qué significa? Que yo simplemente con observar a la persona puedo darme cuenta o observar su ficha, puedo darme cuenta que esta persona tiene tantos años, ¿no? Su edad, puedo ver su sexo, puedo ver su raza o su origen, puedo ver también si tiene algún tipo de discapacidad, la religión que puede pertenecer que también, y la antigüedad, ¿no? Entonces tenemos estas eh, características principales, es cierto, pueden haber muchas más, pero sobre todo vamos a ir viendo cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la edad. Se ve relación entre edad y desempeño de trabajo por medio de tres razones. O sea, tenemos tres razones para ver esa relación entre la edad y el desempeño. La primera, el desempeño, ¿no? Este con el tiempo disminuye con la edad, ¿no? A veces podemos entender que en algunos casos, en algunos momentos, mientras más se crece en edad, más se avanza en edad, nuestro desempeño puede disminuir, ¿no? Sobre todo en actividades físicas, pero a veces también es porque una persona se puede cansar, puede llegar un momento en que se cansa, puede llegar un momento en que, como estamos viendo ahora, ¿no? Mientras puede ser jóvenes, pero mientras más vamos haciendo los videos, haciendo las clases presenciales, nos cansamos muy, o online, perdón, nos cansamos mucho
Y eso no necesariamente es porque estamos avanzando en edad rápidamente, sino porque también depende mucho de la actividad que hacemos. No es lo mismo un minero o una actividad donde se utiliza mucho la fuerza humana, nuestra fuerza, siendo hombres, mujeres, que digamos un trabajo de oficina donde normalmente solo vamos a enfrentarnos a una computadora, ¿no? Entonces, a veces se dice que el desempeño disminuye con la edad, no siempre. Recuerden esa palabra depende, ¿no? De la teoría de las contingencias, ¿no? Depende de la situación, depende, puede ser que mi desempeño mejore, con la edad. Pero normalmente se puede pensar o nos dicen que el desempeño disminuye con la edad. La fuerza de trabajo, ¿no? Reconocimiento de que trabajadores mayores tienen gran calidad y enorme potencial laboral. A más edad, mayor experiencia laboral. Y eso sí lo vemos más en la academia, en lugares universitarios, a profesores mayores, donde podemos entender y saber que ellos están llenos de experiencia. Y esa experiencia les nutre a ellos y les ayuda a ellos a, a poder seguir estando habilitados para el dictado de una clase, para poder transmitir su experiencia a las personas que recién ingresan a la organización. Hay diferentes momentos que se pueden vivir aquí. Es cierto que nuestra primera razón nos dice que el desempeño puede disminuir mientras más se crece en edad, pero ese reconocimiento que trabajan mayores tiene gran calidad y enorme potencial. Es más, la misma ley universitaria que ha sido dictada hace pocos años, hace unos 5 años, eh, al inicio decía que solamente el profesor podría dictar hasta los 65 años, como es la jubilación de cualquier. Se cuenta que en empresas o instituciones educativas podría darse hasta los 75 años, y ellos inclusive a más edad. ¿Por qué? Porque estos conocimientos que se van generando tienen una enorme calidad y un potencial laboral. Tiene tanta experiencia, como vemos acá, edad más experiencia laboral, que es enorme esa experiencia laboral que se pueda tener. Más edad, más experiencia laboral. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir dándose cuenta poco a poco, sabiendo cómo esta persona mayor la despido. ¿Por qué la tendré que despedir si puede aportar de otra manera? Es cierto, según mi razón, uno me dice que su desempeño ha bajado. Quizás el desempeño físico, como va a ser no solo en esta empresa o en otra empresa, sino obviamente en la edad, mientras más avanzamos, nuestro desempeño no son los mismos nuestros huesos, no es nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema cardíaco. En el caso de las mujeres, cuando las mujeres dan a luz, también tienen un proceso de pierden calcio. Entonces, todo eso se genera y por eso que normalmente también la jubilación de mujeres es más antes que la que los hombres, porque aunque a veces con este tema de la igualdad de género que se busca, ahí también le afecta a la mujer. La mujer, por lo menos las mujeres que han eh, tenido uno, dos, tres hijos, su desempeño va a empezar, más que nada su cuerpo se va a ver mermado por la falta de calcio que puede generar por el tener o haber llevado los embarazos que han llevado. Y eso no es una distinción eh, que queremos ser machistas, queremos ser esas diferencias. No, simplemente es parte de lo que las personas pueden tener, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de que el desempeño puede disminuir con el tiempo, sí, pero también darme cuenta que a la vez, mientras más edad, más experiencia puede tener esta persona. Y la jubilación obligatoria, el tiempo de cese es necesario, ¿no? O sea, normalmente son los 65 años, entonces ese es el tiempo de cese que una persona ya puede descansar, pero hay personas que a los 65 años pueden estar en la plenitud y pueden seguir aportando a la sociedad. Entonces hay que ir viendo, hay que tener ese balance de uno con otro. Por otro lado, y miramos el sexo. Cierto, el libro base que nosotros tenemos, que Robbins nos habla del género. Bueno, acá hay un debate inmenso, género, sexo, por los principios de la universidad, por lo que buscamos como Universidad de San Pablo, nos dirigimos sobre todo a la diferencia de sexo, ¿no? En algún momento podemos discutirlo, en algún momento podemos conversar cuáles son las diferencias exactas entre sexo y género, pero
En el curso vemos sobre todo desde el punto de vista, ¿no? De, más que el género, el sexo, ¿no? Entre hombres, mujeres, sexo, el varón y la mujer. Y hay una diferencia en productividad laboral, ausentismo y rotación laboral. ¿Qué significa? Nosotros vemos, si se ponen a pensar, se imaginan un poco, se retrasan, traen al recuerdo un poco cuando estaban en el colegio, se pueden imaginar y se pueden poner a pensar quién al momento de terminar el colegio, cuando estaba mal o cuando me enfermaba, eh, quién más participaba de estas actuaciones, de estos momentos, me iba a recoger. No, normalmente es la mamá. No digo que sea siempre, pero normalmente es la mamá. Y a veces nos viene a la mente a la mamá. Bueno, en mi caso, más iba mi papá, pero era porque, no tanto porque mi mamá no quería ir, sino porque yo soy el menor de cuatro hijos y mi mamá obviamente se tenía que quedar también cuidando a los mayores y a mí mismo. Entonces, quien más iba o quien más estaba también pendiente era mi papá. Pero en la mayoría de los casos se nos va a venir a la mente a nuestras mamás. Entonces, este tema del ausentismo laboral se genera y se da normalmente por estos temas, porque la mamá es la que más se preocupa, la mamá es la que más pide permiso. Aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando nos toque estar ya no del lado de ser el empleado, sino del empleador. Hay empresas que muy mal, ¿no? Desde el punto de vista ético no deben de ser de esta forma, pero desde el punto de vista legal podría darse, aunque ya se están dando algunas leyes normativas en las cuales se busca esta igualdad entre hombres y mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando, lo que se está dando es que hay diferencia entre hombres y mujeres. En algunas empresas dicen no contrato a mujeres embarazadas, no contrato a mujeres que tengan hijos, solo contrato a mujeres que estén solteras, ni siquiera que puedan estar casadas, porque saben que pueden venir para ellos, entre comillas hablando, para ellos estos inconvenientes de que va a estar embarazada, va a estar con su lactancia, va a pedir 3 meses y que ellos equivocadamente van a decir yo los tengo que pagar, ellos no los pagan, los paga normalmente el sistema de salud. Entonces son todas esos inconvenientes que a veces se generan esas diferencias entre hombres y mujeres. Pero ahí nos damos cuenta de que no somos iguales, porque el hombre y la mujer, desde la parte teológica, cuando vimos las disciplinas y algunos me preguntaban, profe, ¿y la teología qué tendría que ver con el comportamiento? También tiene que ver, ¿no? La parte teológica nos dice que somos dignos, somos iguales en dignidad, ¿no? En dignidad todos somos iguales. Sin embargo, puede haber un problema en decir que somos iguales desde lo biológico, desde lo físico. eh, ¿Qué más podríamos ser iguales? Sí podríamos ser iguales desde este punto de vista, desde lo intelectual. La mujer tienen esa misma capacidad intelectual, pero ya al momento de enfrentarnos a un día a día en un trabajo, por nuestra fuerza, por nuestra fisonomía, la mayoría de mujeres son más delicadas y la mayoría de los hombres son más corpulentos. Entonces, para un hombre es más fácil cargar, a la mayoría nuevamente, es más fácil cargar un saco de cemento que para una mujer. Entonces, hay esas diferencias y existen esas diferencias. Para atención al público, normalmente una mujer es más amable, pero eso no quita que puede haber un hombre que también lo puede hacer bien. Entonces son esas cosas que dentro de la empresa uno tiene que ir conociendo y darse cuenta cuáles son esas diferencias en productividad laboral, ausentismo, rotación. Y me tengo que ir dando cuenta qué es lo que como cultura organizacional que vemos en la cuarta unidad, yo quiero en mi empresa. Quiero tener personas eh, madres solteras, así como hemos visto que algunas empresas no contratan a personas que tengan hijos, que estén embarazadas, que estén casadas, hay otras empresas que velan por estas mujeres, madres solteras, sobre todo las madres solteras, ¿qué hacen? Eh, Saben muy bien que estas madres van a evitar dejar de trabajar porque tienen una gran responsabilidad con sus hijos. Entonces, ahí los apoyo la empresa, vista que sea un trabajo, entiende la situación en la que vive, pero también sabe y que es muy difícil ahora que la persona se quede
muchos años en esta empresa, pero se va a identificar porque sabe que va a buscar la identificación de estas mujeres y con ello va a seguir trabajando. Entonces, aquí lo que vemos es esas diferencias que se tienen que dar y se van a dar. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que una cosa es el tema de ser iguales en dignidad, iguales en nivel intelectual. Va a haber otras igualdades que se pueden tener en actividades blandas que pueden tener uno con el otro, pero también hay unas diferencias que también tenemos que empezar a aportar y empezar a saber, ¿no? Los hombres nunca se van a embarazar. Entonces, como ellos no se van a embarazar, no tienen, son diferentes fisionómicamente también en relación a la mujer. Entonces, un hombre no va a tener 3 meses de pre y postparto cuando yo empiece a ver mi empresa. Y eso no significa que el hombre sea mejor o la mujer sea mejor, simplemente son diferentes. Entonces tengo que darme cuenta de cómo poco a poco se va desarrollando esa diferencia, cómo puedo hacer que esa diferencia sea menos notoria en algunos aspectos para que se siente desigualdad al momento de trabajar. Por otro lado, tenemos la raza, ¿no? Los rasgos hereditarios usados por las personas para identificarse a sí mismos. O sea, tenemos que darnos cuenta de que pertenecemos a una etnia, pertenecemos a una raza, y eso nos va a permitir también saber diferenciarnos y saber de dónde somos. Yo les planteo un ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajé hace años en la ciudad de Abancay, a veces tenían un poco de envidia a los arequipeños, porque decían, ay, el arequipeño es trabajador, ¿no? La mayoría del Perú vemos que a los arequipeños nos miran desde ese punto de vista. Somos personas que trabajamos, que nos esforzamos, que sacamos muy identificados, o sea, con nuestra, eh, con nuestra cultura, con nuestra ciudad, hablamos mucho de nuestra ciudad. En cambio, hay muchas ciudades en donde no les importa su propia región, su propia ciudad. Entonces, también tengo que darme cuenta e ir conociendo de dónde son, de dónde vienen estas personas, para saber su cultura, no necesariamente para discriminarlos, sino para saber cómo son estas personas, en qué contexto se han desarrollado estas personas, para que de esta forma yo pueda decir, ah, mira, estas personas son de esta ciudad, vienen de esta etnia, son personas que son muy trabajadoras, son personas que quizás están acostumbrados a dormir temprano, a dormir más tarde, o sea, están acostumbrados a salir a trabajar más tarde. O sea, hay muchas cosas que nosotros nos vamos a tener que dar cuenta cuando estamos analizando desde lo más básico. Estamos viendo ahorita rasgos étnicos de características biográficas o personales que son pues lo más básico que podemos tener, ¿no? Entonces también tenemos por ese lado estos rasgos de la etnia. Por otro lado, también tenemos las discapacidades, ¿no? Enfrentan menores expectativas de desempeño y tienen... es cierto que nuestro libro base nos dice eso, pero ahora vemos que hay instituciones en el mismo Estado que promueve que hayan personas con ciertas discapacidades que puedan trabajar en sus empresas. Yo siempre, en mis clases, se me viene siempre en la mente, inclusive hay personas con algún tipo de discapacidad que son mucho más amables que las mismas personas que pueden ser, entre comillas, normales, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho, obviamente por el hijo no asiste a estos lugares o ya no con tanta frecuencia, pero yo recuerdo mucho cuando iba a comprar a Plaza Vea de la Marina. Y en Plaza Vea yo me sorprendía mucho cómo durante todo mi trayecto, de mis compras hasta en la caja, bueno, en la caja son las gracias y nada más, pero cómo mi trayecto de subir al estacionamiento, mi carrito, en ese momento casi siempre tenía la suerte de toparme con un chico que tenía síndrome de Down. Y este chico siempre me decía, todo correcto, todo en orden. Si por ahí se me estaba moviendo alguna bolsa, porque mientras que yo subía, él bajaba, cuidado con su bolsa, que tenga buena tarde, que tenga buena mañana, que tenga buenas noches. Entonces, es ese amor que te puede transmitir ahí este tipo de personas que a veces
algunos dicen discapacidad, otros dicen habilidades diferentes. Entonces, es cierto, a veces nos vamos a pensar que los discapacitados somos uno, ¿no? Porque no tenemos ni siquiera la capacidad de poder ver qué, 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 qué ser humano hay detrás de esta persona. Entonces, este tipo de personas, personas que a veces en silla de ruedas, también recuerdo mucho hace muchos años, una Semana Santa, mi papá iba a comprar al mercado las velas, las rosas, las flores que normalmente usa para adornar el altar de, de la casa. Entonces, cuando estaba yendo, se tropieza en la calle de Mercaderes y tiene un dolor, o sea, se dobla el dedo, no se dobla la mano, se dobla el dedo, se golpea la cara. Y la primera persona que va y lo atiende es una señora que pertenece a Serenazgo de Arequipa y está en silla de ruedas rondando normalmente la calle de Mercaderes. Entonces, tú dices, ¿cómo a veces decimos, no, esa persona ya tiene un límite? No, las personas que quieren seguir trabajando, que quieren seguir haciendo las cosas. Entonces, ¿por qué no darles y brindarles una posibilidad en nuestras empresas? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que darnos cuenta. Obviamente, respetando sus limitaciones, viendo que no vas a trabajar aprovechando de que su necesidad y voy a empezar a hacerlos trabajar más horas. No, tengo que empezar a verlo poco a poco desde ese punto de vista. Por otro lado, tenemos la religión, ¿no? Algunos dicen, no, profe, cuando les comento, no, no es importante el tema de la religión. Sin embargo, sí. Hace años en la universidad, cuando recién estaban sacando los cursos, ahora es obviamente lo tenemos todos virtual por este momento, online, pero cuando, imagínense, hace años, cuando recién eran los cursos se llevaban los días sábados, ¿qué pasa? Ahí se presentó el caso de un alumno, y este alumno era un alumno que era judío. Como nosotros sabemos, la religión judía, ellos no celebran su día de descanso, su día dedicado al Señor, no es el domingo, sino es el sábado. ¿Qué pasó con este alumno? Este alumno sería su sabbat. Entonces, ¿qué pasó con su sabbat? Tenía clases los sábados y él no sabía cómo hacer, sus papás tampoco, cómo hacer en ese momento cuando le pusieron clases el sábado. Entonces aquí viene un problema y se genera un problema. Obviamente la universidad lo ayudó ese semestre, pero también la universidad como institución le dijo, y una institución católica dijo, respetamos su religión, no nos vamos a meter con su religión, lo único que les sugerimos y vemos que usted está dentro de una religión o trabajando dentro de una institución, o estudiando, perdón, dentro de una institución católica. Entonces, para nosotros el día que respetamos, no tenemos actividades o no muchas actividades, son los días domingos, no el día sábado. Entonces, eso también es para saber con quiénes nos vamos a asociar, con qué religiones. Estoy viendo un budista, estoy viendo con un católico, estoy viendo con un judío, con nuestros hermanos separados también dentro del cristianismo, ¿no? Si es un mormón, si es un evangelista. A mí me pasó hace muchísimos años, antes de estar en la universidad, yo trabajaba dentro del área de recursos humanos, desarrollo humano, y en la cena de Navidad eh, tuvimos la consideración de tener nuestra cena de Navidad, y luego estuvimos ahí todos y empezaron a repartir las partidas que habíamos tenido. Para un mormón que tenía dentro de la empresa, en ese momento no me había acordado y fue una falta. Y yo dije, pues estamos bien, estamos contentos cuando de pronto veo a la persona que era mormona con una cara de desconcierto y lo que atiné fue decirle, tranquila, ya viene tu comida. Entonces, felizmente el lugar era cerca, había algunas pollerías y mandé a las personas del local que me puedan traer un pollo a la brasa. ¿Por qué? Porque ellos no comen carne de cerdo. Entonces, todas estas actividades uno tiene que saber. Imagínense que yo no miraba, no estaba atento, debí estar atento obviamente antes, pero no estaba atento a esta situación, la persona se siente mal, se puede sentir discriminada, se puede sentir una persona que la empresa no le importa nada en relación a su religión o no a su culto religioso que pueda tener. Entonces también es importante saber, es también importante
Saber que si estoy negociando con empresas, nunca voy a trabajar con una empresa judía un viernes por la tarde y un sábado en la mañana. El día que sí podría trabajar quizás es el domingo en la tarde o el domingo en la mañana. Entonces, son actividades que uno tiene que darse cuenta dentro de estas características muy importantes. Y por último, ya viene el tema de la antigüedad, ¿no? Referido a su relación en el puesto de trabajo y la productividad. La antigüedad en el trabajo no necesariamente tiene que ver con la edad. Eh, Unos pueden pensar y decir, esta persona tiene 40 años, entonces es una de las personas más antiguas de la empresa. No necesariamente, ¿no? Porque puede ser que a los 45 años haya dejado una institución y se está yendo a otra institución. Entonces recién puede ser una persona nueva. Cuando yo trabajaba en la universidad, en la parte administrativa, yo me encargaba del acompañamiento a los docentes nuevos. Y me tocó varias veces, pero hace un par de años, un profesor que ya era jubilado, tenía 65 años, y este profesor enseñaba microeconomía, economía. Y ese profesor empezó, miren, era profesor nuevo a sus 65 años. Él ya había sido profesor en otras instituciones, pero era un profesor nuevo a los 65 años. Entonces eso nos indica que recién él ahora estará en su segundo año o en su tercer año de antigüedad en la Universidad de San Pablo. A sus 65 ahora tendrá 66 años, 67 años. Entonces, ¿qué pasaba con este profesor? En ese momento yo ya tenía alrededor de 5 años de enseñar en la universidad, sea como docente asistente, sea como docente titular, pero ya tenía esa experiencia. Y yo ante esa situación, en ese momento yo hace unos 2, 3 años tendría 28, 29 años, esa, o sea, yo a mis 28 años tenía 5 años de experiencia. Él a sus 65 años tenía recién empezar en la institución. Entonces hay que saber diferenciar la antigüedad de la edad. La antigüedad tiene que ver con cuántos años la persona está en el mismo puesto, más que los años de edad que tenga esta persona. Entonces también es bueno diferenciarlo porque en algunos momentos nosotros no sabemos, vemos una persona mayor y pensamos que esa persona es la más antigua de la institución, o vemos la otra persona que es joven y pensamos que es una persona reciente en la institución. Tenemos que darnos cuenta de ambas cosas. Bien, con ello hemos logrado el cumplimiento de del primer tema, que es el tema de las características geográficas. Nos vemos en el siguiente tema.